and welcome to Back to the Kitchen. Today I'm here with Alejandra Pires Munoz. She is a psychology student and she lives in Spain. And we're going to talk about what I decided to call well-intended sexism, which is like chivalry and being overprotective toward girls. Even though I defined it as well-intended, do you think that these kinds of small acts are always well-intended? Realmente puede haber por detrás, no siempre, a veces solo, puede haber por detrás un intento de control o un intento de saber demasiado sobre una persona y quitarnos la privacidad. Por ejemplo, el estar demasiado presente en mi vida a veces puede provocar en mí una especie de miedo o asustarme por pensar, aunque no sea malintencionado, pensar que puede serlo y sentir que me falta privacidad. Which one of those chivalry acts annoys you the most? Es el hecho de que los hombres muchas veces creen que nosotras, con la ayuda de ellos, vamos a hacer mejor algo que si sin ayuda. Cuando tú ayudas a una mujer en cosas innecesarias o la sobreproteges, realmente el machismo tú no lo estás superando, lo estás aumentando. And as a woman, how does it make you feel when men act like this? Me siento reducida. Yo me siento inferior. Ellos me hacen sentir inferior realmente. Do you think that these small things lead to bigger problems? Sí, completamente. Yo creo que el principio de todas las actitudes machistas más horribles y más drásticas y más agresivas empiezan con cosas de estas. O sea, empiezan con pequeñas cosas de proteger, de ayudar, que en un primer momento es todo muy bonito, pero eso se puede transformar en obviamente, yo creo que ese es mi mayor miedo, hablando de esto, mi mayor miedo es que esto se transforme realmente en un control obsesivo y en o sea, creo que es el mayor problema en esto es lo que esto puede transformarse. Do you ever try to explain this to other men and how do they normally react? Nunca en la vida han actuado bien. Nadie, o sea, ningún hombre ha hablado conmigo y ha dicho sí, tienes razón. Nunca. Now it's time for Fuck, Marry, Kill and it's Hunger Games edition. Katniss Everdeen, Joanna Mason and Rue. Vale. Me casaba con Rue. Digo, jodida. Me follaba a... No, me follaba a Joanna y mataba a Katniss. Really? Sí. Porque, a ver, es más hot Joanna que Katniss, ¿no? Yeah. Yo creo que sí. Yeah. I've heard a lot of men say that feminists ignore the chivalry part of sexism because it's beneficial to women. Do you feel like you benefit from it? Puedo decir que hay algunas veces que sí me beneficia, obviamente, porque por yo pasar primero no voy a tener ningún premio, pero hay algunas cosas que a lo mejor el acompañar a casa a las 3 de la mañana infelizmente a veces es necesario. Pero hay otras veces que este tipo de cosas te quita privacidad, te quita libertad, te quita tiempo para ti. And how do you think it makes men feel when you refuse their help? Mal, muy mal. No, pero sobre todo porque es well intended, ¿sabes? Entonces, muchas veces van a pensar que eres muy antipática y muy estúpida por decir, ¿sabes? No quiero pasar antes que tú, ¿sabes? Muchas veces cedo una parte de mí, como a lo mejor yo quiero estar sola y digo no voy a estar sola porque no quiero que se sienta mal, que es un error enorme. En la sociedad de hoy en día, las mujeres muchas veces actuamos de ese tipo de manera por no hacer sentir mal y después pensamos y decimos no, esto no era bien así. Do you know women around you who like chivalry, who like men who protect them a bit too much? Sí, claro. Yo qué sé, la generación de mis abuelos, por ejemplo, una mujer sola no era nadie, no era absolutamente nadie. Necesitaban ahí. Y después, a veces es confortable, ¿no? Exactly, yeah. Pero... That's why I think it's so difficult to see this side of sexism. Sí, sí. Because sometimes it's so comfortable for us. Last question before Woman Up. What do you think we have to say to young children to help them change this mentality? Yo creo que hay tantas cosas que se tendrían que cambiar para esto cambiar, empezando desde los juguetes. Los juguetes son el principio de la formación de un niño pequeño. A las chicas se le venden cocinas y a los hombres son los coches y los superhombres. Y yo no sé exactamente
no sabría responderte a esta pregunta exactamente, pero, o sea, podría respondértela, pero a lo mejor tardaría 2 días en responderte esta pregunta. Por eso creo que voy a dejarlo en que hay muchas cosas que hay que cambiar y el principio de esto yo creo que realmente está en los juguetes. So now it's time for Woman Up. Yay. Who did you choose? Olivia Evans. Olivia Evans is a fictional character. She is the mother of Mason Evans in Boyhood. I didn't see Boyhood, shame on me, I know. Why is she an inspiration for you? La forma de llevar la vida que ella tiene es muy parecida a la que llevó mi madre. Es una mujer que sigue su vida ella sola, ella teniendo una vida aparentemente muy fácil en algunos momentos, como tener una vida estable, un dinero suficiente, una casa muy bonita, al sentir que ella no estaba completamente confortable, y porque eso es lo fundamental en la vida, decide y consigue irse y buscar la felicidad. No es una heroína que haya hecho un acto concreto increíble, no, es una persona que vive en busca de la felicidad y muchas veces siendo una mujer sola con sus hijos y ella sola consigue hacerse respetar, consigue llegar hasta donde ella quiere, claro que pasando por muchas dificultades. Okay, that was it. Bye!